En los últimos mensajes que he estado presentando, he estado dedicando unos minutos para hablarles sobre nuestro proyecto médico misionero, como también para hablarles sobre la actualidad profética, antes de presentar el mensaje que tengo para el día que predico. En ese sentido, les puedo decir de que nuestro proyecto médico misionero está todavía ahora en espera de que se someta otro permiso al condado, ya que el que se sometió no fue aprobado debido a que por las características del proyecto, el condado mira eso como una estructura comercial y por lo tanto los códigos de seguridad para construcción pues se tienen que emplear de la manera como ellos lo determinan. En ese sentido, pues ahora vamos a tener que volver a someter el permiso, solo que ahora para cumplir con los requisitos que ellos ponen, este permiso debe ir acompañado, aparte del plano de lo que nosotros queremos hacer, debe ir acompañado de otro plano por un ingeniero que es el que haría el séptico, o por lo menos no el que haría el séptico, sino el que diseña los sépticos, un ingeniero debidamente aprobado. Aparte de eso, debería de ir otro plano de un arquitecto de cómo se miraría ya la construcción terminada. Cuando escuché eso dije, ahí estamos hablando ya de otras cantidades de dinero, porque estamos hablando de buscar gente profesional y ya no el dibujito que les habíamos mandado, que no era tan dibujito, estaba muy bonito porque lo hizo un ingeniero, hermano nuestro de la iglesia, que lo elaboró, pero que aún así no pasó. Le dijeron, de esto debe ir acompañado por otro plano de un ingeniero especialista en sépticos y otro plano por un arquitecto que muestre cómo quedaría la propiedad con un camino donde una ambulancia pueda llegar en caso de emergencia, por el hecho de que allí pues habrían por lo menos unas 20 personas en algún momento y cualquier eventualidad se puede dar. No está mal, creo que esto es conveniente para nosotros porque es bueno que exista ese acceso, pero por supuesto eso es otro dinero. Yo pregunté a un hermano cuánto le había costado su camino que hizo desde donde puede llegar un vehículo ahorita hasta su casa, y me habló de miles. Resulta que el camino debe tener por lo menos entre 20 y 25 pies de ancho y debe llegar hasta a donde van a estar las estructuras y todavía tener un retorno, porque eso es lo que hace una ambulancia de bomberos. Así que hicimos números de cuántos pies podría haber y luego preguntamos ahí en el Google, ven que ahí todo se puede preguntar. Y dijeron, bueno, eso cuesta ese camino, si te lo hace una compañía, entre 27,000 a 30,000 dólares. Y dijimos, ¿cómo? Entonces, así que tiene que llevar el plano, contemplado ese camino, diseñado un parqueo, y empezamos a preguntar cuánto podría cobrar un ingeniero por hacernos el plano para el séptico. Y el diseño del plano por un ingeniero anda alrededor de 3,000 dólares. Empezamos a preguntar también cuánto podría cobrar un arquitecto por hacer el plano, ya cómo quedaría eso. Y podría andar entre los 15,000 a 60,000 dólares solo el plano del arquitecto. Entonces, yo estaba ahí pensando y dije, estas cosas, pues, es bien grande. Hermano, Dios a nosotros siempre nos ha puesto a hacer cosas grandes y nosotros no tenemos ni idea de qué son las cosas. Nos metimos a radio sin saber nada. Nos metimos a televisión sin saber nada. Hoy nos estamos metiendo a hacer este proyecto médico misionero sin saber nada. Pero tenemos un Dios que lo sabe todo. Y Él no solo lo sabe todo, sino que lo tiene todo para que lo hagamos.
Así que cuando yo escuché eso, vino a mi mente: ¿te acuerdas de aquel arquitecto, de aquel texto que recibiste el otro día? Resulta que el otro día yo estaba predicando. Ustedes ven que cuando uno habla esa cámara, lleva la voz de uno a saber hasta dónde. Y yo estaba predicando el otro día, o estaba hablando de esto, y recibí un texto hace ya días. Y el texto decía: usted va a necesitar un diseño para ese proyecto. Yo soy arquitecto y yo se lo puedo hacer. Yo leí el texto, y ahora que escucho todo lo que dicen, le mando un texto y le digo: usted se podría juntar conmigo mañana para que hablemos. Y nos juntamos. Y ya cuando le presenté las objeciones del condado y lo que pide y todo, él entonces comenzó a trabajar en su mente, a ver cómo podríamos diseñar el asunto. Y me dijo: tenemos que ver aquí cómo le podemos ganar al condado, de manera que el camino no vaya a ser hasta el fondo, sino que sea un poco más corto. Y para eso las estructuras habría que tenerlas más cerca de la casa que está actualmente. Esa es la forma de poder ganarle en cuanto al costo. Y hermanos, después de haber hecho todo lo que él piensa que se debe hacer, vino la pregunta del millón: ¿y usted cuánto me cobraría por esto? ¿O qué tenemos que darle? Y hermanos, vino la paz. Me dijo: usted no me tiene que dar nada por esto, se lo voy a hacer completamente gratis. Gloria al Señor. Buscar un arquitecto allá afuera, hermanos, esa gente. Y aquí está este hombre que dice: se lo voy a hacer completamente gratis. Así que gloria a nuestro Padre. Así está el Señor obrando. Y ahora pues vamos a ir despacio, porque ahora vamos a someter otra vez el permiso, ahora sí, con todo lo que ellos piden. Y hermanos, hay que orar. Hay que orar para que este arquitecto, porque lo va a hacer en su tiempo libre, porque él tiene su trabajo, trabaja en una compañía de arquitectura, y entonces ahora en su tiempo libre va a trabajar para hacer lo nuestro. Y oremos para que Dios le ayude a él a apartar ese tiempo y que pronto tengamos ese diseño, y ahora sí presentar al condado todo como lo piden, y confiar en el Señor de que pues todo va a hacerse prontamente y como debe ser. Mientras tanto, hermanos, pues ¿qué puedo decir también por el otro lado en la parte económica? Que Dios es tan bueno que nos está acompañando en esto, hermanos, económicamente. Pues aparte de los $100,000 que les dije que ya habíamos alcanzado, hermanos, Dios ha seguido mandando recursos y ya casi vamos a reunir otros $100,000. De manera, hermanos, que por dinero ese asunto no se va a dejar de hacer. Y si por algo se está tardando esto, es porque Dios va a estar mandando el dinero que se necesita. Porque una vez empiece, no va a parar. Por eso yo quiero dar las gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, tanto los presentes como los que nos miran, porque ustedes no nos han dejado solos. Y ustedes han estado con esos diezmos, con esas ofrendas, con esas donaciones especiales, acompañándonos en este proyecto. De tal manera que cuando los permisos se aprueben, habrá dinero para empezar y seguirá llegando hasta terminar. Por eso, una vez pongo las formas ahí de cómo ustedes pueden apoyar. De repente puede haber alguien que está mirando y el Señor lo toca, como el otro día ocurrió algo muy bonito. Se lo voy a contar de testimonio. Estaba yo hablando así en sábado. Cuando terminó el culto, me cae un texto. Nosotros tenemos una compañía de electricidad aquí en Houston. Y al mirar lo que usted va a hacer, estamos viendo que usted va a necesitar allí trabajos eléctricos. No se preocupe, que nosotros se los vamos a hacer completamente gratis. Y aparte de eso, vamos a empezar a ayudarlo. A los días cayó una notificación de Cele de 2,000 y algo la primera ayuda. A la semana, otra notificación de casi otros 2,000 como la segunda ayuda de esa compañía de electricidad, que algún hermano la tiene por ahí, que no lo conozco, pero el Espíritu Santo lo tocó y le hizo ver que debe ayudarnos a salir adelante. Así que, hermanos, cuando miro eso, yo digo, pues es mi deber hablar. Pues Jesús dijo: pidan y se os dará, llamen y se os abrirá, toquen y se os abrirá, perdón.
Hermanos, en ese sentido es que a veces posiblemente a alguien no le guste que yo promueva antes de la predicación estas cosas, pero esta es obra de Dios, hermano, no es mía. Es algo donde vamos a atender a los enfermos completamente gratis, no les vamos a cobrar nada. También está el otro doctor que no he hablado con él todavía, que ya está sometiendo su licencia, que se movió de Virginia para acá y está sometiendo su licencia para que sea aprobado por el estado de Texas, para luego ponerse a la orden y ayudarnos para que en la parte legal haya un médico que respalde allí. Y hermanos, son cosas que uno dice, ¿cómo Dios te las va poniendo en el momento? Cuando se necesitan las personas indicadas. Por eso, hermanos, es que yo pongo siempre esto y lo promuevo, porque a más de alguien el Espíritu Santo le va a tocar y le va a decir, únete a ellos, colabora, manda tus diezmos allí, mandas ofrendas, manda donaciones. Y ahí están las formas, ahí están en su pantalla las formas. Puede enviar cheques o money order al 214 al Pine Core, Irving, Texas 75060, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede ir a la cuenta del Banco de América, 4880, 4014, 1389, aunque tenemos otra cuenta que es exclusiva para el sanatorio, pero igual es la misma cosa. Puede enviar por Cele, puede enviar por la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029. Puede enviar por PayPal, buscándonos ahí en PayPal como Iglesia Advenimiento, o ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y darle allí en la sección de donaciones y lo va a llevar a PayPal. Puede también enviar por RIA, Western Union o MoneyGram. Para eso tiene que hablar con este servidor para darle los datos de cómo hacerlo. Y el número para hablar con este servidor es este mismo, 214-881-4029, o al WhatsApp, +1 214-881-4029. Con gusto vamos a atenderles. También puede usted, en el momento que nos llame, si vive en los Estados Unidos, decirnos que le saquemos de su tarjeta de débito lo que Dios ponga en su corazón, y con gusto lo hacemos. Para más detalles y de cómo usted puede hacer llegar estas ayudas o transferir de su cuenta de banco a la cuenta de banco del ministerio, igual puede marcarme a 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Esperamos en Dios que para la próxima semana otra vez demos otro avance de cuánto hemos caminado en esto. Mientras tanto, hermanos, todos los domingos allí hay trabajos para hacer y entre semana también. Si alguien quiere donar tiempo para Dios entre semana o domingo, vaya allí a Shepherd, porque allí hay algo que hacer en la obra de Dios. Mire, ahorita hay que jalar ramas y quemarlas en un lugar determinado. Hay que cortar todavía algunos árboles que están entre los pinos, porque queremos que solo queden los pinos, porque está muy lleno de árboles todavía. También, hermanos, hay que coquear. Mañana es un buen día para esto. Mañana algunos hermanos están pensando coquear la casa porque ya está para pintarse por fuera, la casa donde va a estar la oficina. Así que si usted quiere dedicar tiempo para la obra de Dios, si quiere usted poner su granito de arena, ya sea haciendo cualquiera de estas cosas que le he dicho, allí usted puede llegar cualquier día de la semana o mañana mismo, domingo, y su servicio que preste, pues ya usted sabe dónde va a ser anotado. ¿A dónde será anotado? En el libro de memorias que está en el cielo. Allí en el libro de memorias están anotadas las buenas obras. Así que lo que usted haga en esta línea será anotado en el libro de las memorias. Así que mañana están invitados los que quieran ir ahí en Shepherd. Le pongo la dirección, voy para atrás para que la vea. 151 Bones Wayland, Shepherd, Texas 77371. Esa es la casa que hay que pintar y que hay que coquear, hay que prepararla para pintar. Muy bien, después de haber hablado sobre el proyecto médico misionero, quiero hablarles un poquito de la actualidad profética. He estado últimamente trayendo algo que tenga que ver con la actualidad profética para que no nos agarren dormidos y para que sepamos cómo anda el asunto en el mundo. ¿Y qué puedo decirles ahora? Pues ni más ni menos que este señor que ustedes ven en la pantalla, habiendo sido promovido por parte de él que se establezca ya un nuevo orden mundial
hace 2 semanas atrás, y que los Estados Unidos le dio el espaldarazo diciéndole, sí, ese es el hombre que todo el mundo puede escuchar, que puede exigir inclusive a los gobernantes que le hagan caso. Habiendo oído a los Estados Unidos hablar así por parte de John Kerry, el enviado especial de Joe Biden, pues esta semana el hombre con esa fuerza, mire lo que ha propuesto. Un plan de acción de 7 años para fomentar 3 cosas importantes en la vida: la espiritualidad, la economía y la educación, pero que sean verdes. ¿Qué es eso? Que sean verdes. Que estén a tono con su encíclica Laudato Si, la que tiene que ver con el cambio climático y la que lleva que se debe guardar el domingo para sanar las relaciones con Dios y con los seres humanos. Él propone que en 7 años se llegue allí. Bueno, vamos a seguir viendo lo que dice. El Papa Francisco anunció una plataforma de acción de 7 años para lograr un futuro completamente sostenible y preparar un mejor mañana para todos. Así que si el mundo quiere un mejor mañana, debe de entrar en este plan de acción de 7 años que a partir de este martes el Papa ha lanzado para el mundo. 7 años nos llevaría ¿a qué año, hermanos, a partir de ahora? ¿Y qué va a ocurrir en el 2030? La agenda, ¿verdad? La agenda para el desarrollo sostenible que para el 2030 se tiene que implementar en el mundo. Pues 7 años antes de llegar allí, dice Francisco, hay que entrar en este plan de acción donde se va a restaurar, dice, la belleza original de la tierra en una nueva iniciativa ecológica. La plataforma de acción Laudato Si, lanzada este martes, es un viaje, dice, de 7 años para ayudar a las comunidades a ser totalmente sostenibles en el espíritu de la ecología integral, para crear un mundo inclusivo, fraterno, pacífico y sostenible. Los 7 objetivos, dicen los que se enfocará la plataforma, son la respuesta al grito de la tierra, la respuesta al grito de los pobres, la economía verde, la adopción de un estilo de vida sencillo. Noten, hermanos, los adventistas promovemos un estilo de vida sencillo. Los adventistas promovemos un estilo de vida donde se tenga una mejor salud. Hasta así se va a llamar nuestro centro de capacitación, en estilo de vida. Pues él dice que hay que adoptar un estilo de vida sencillo, dice, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y el compromiso comunitario. Hermanos, esta gente, los romanistas, no están dormidos. Lo triste es que el pueblo remanente sí está dormido. Esta gente tiene una agenda. Noten, 7 años a partir de ahora para meter al mundo en ese su plan. Bien dijo la sierva del Señor lo siguiente: el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. ¿Cuánto abarca? Mucho. Abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Conflicto inminente, página 50. De manera, hermanos, que en estos planes, en esta agenda, en estos avances, solamente hay un propósito con el papado, y es lograr el control de los gobiernos, implementar el famoso nuevo orden mundial. Y ya nosotros sabemos que al meterle encíclica Laudato Si, allí va metido la ley dominical. Habiendo, hermanos, compartido con ustedes
esto que tiene que ver con la actualidad profética, vamos a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la doctrina bíblica del santuario. Y voy a compartir con ustedes el tema número 7. Prácticamente esta serie solo aquí en Houston la he estado dando. Así que el tema número 7 lo vamos a titular El castigo final de Satanás. Abramos la Biblia en Levíticos 16, versículos 5 y 7. Levíticos 16, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios, Levítico 16, versículos 5 y el 7. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto. Luego el 7 dice, después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, este ritual es de lo más peculiar que se realizaba en los servicios del santuario. Y digo más peculiar porque no se hacía más que solo una vez en el año, en el solemne día de la expiación, o también conocido como día del perdón o reconciliación. Todos los días se exigía un becerro como ofrenda para el pueblo, para alcanzar así el perdón de los pecados. Nunca se exigía un macho cabrillo, solamente en el día de la expiación, haciendo por lo tanto el día de la expiación un día diferente de todos los demás en el año. Este día se celebraba entre septiembre y octubre, en el 10º día del mes, conocido como Tishri. Pero ¿qué pretendía Dios? ¿O qué se proponía Él enseñar con un ritual de estos, de que se presentaran 2 machos cabrillos? Sin duda, mis hermanos, mostrar la manera cómo Él terminaría con el mal y su principal instigador en el fin del año, como también en el fin del mundo. Pero no podemos hablar de eso todavía sin destacar otros detalles del ritual, como por ejemplo el papel que desempeñaba el sumo sacerdote en ese día. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 2. El versículo 2, nosotros miramos que dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí nosotros miramos que el santuario detrás del velo, vuelvo a leer, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Por el contexto, el santuario detrás del velo que se menciona aquí, no es otro que una referencia al lugar santísimo,
allí no podía entrar nadie. Solamente el sumo sacerdote, y tan solo brevemente, una vez por año. Y ya, si ustedes son observadores, pueden ver lo que ha logrado el Evangelio. Cómo nosotros, hermanos, sí podemos entrar todos los días y con confianza al lugar santísimo. Muy distinto a como era en aquellos tiempos, que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año y brevemente. Así nosotros vemos cómo gracias al Evangelio de Jesucristo, gracias a Jesucristo mismo, nosotros, hermanos, tenemos esa libertad para entrar con confianza al lugar santísimo, al trono de gracia, donde está Cristo intercediendo por nosotros. Oh, hermanos, Aarón no podía acercarse en todo tiempo para no morir. En cambio, nosotros necesitamos acercarnos en todo tiempo para vivir. Miren ustedes la paradoja. Por un lado tenemos a un sumo sacerdote que para poder vivir no se podía acercar en todo tiempo, porque si se acercaba en todo tiempo podía morir. Mientras que nosotros para vivir necesitamos acercarnos en todo tiempo al lugar santísimo, allá en el santuario celestial. ¿Qué cosas las que ha hecho el Evangelio? Con razón Pablo lo dice aquí en Hebreos 4:16 de la siguiente manera. Hebreos 4, versículo 16. Dice él lo siguiente: acerquémonos pues, con temor, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, y hallar ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Tú te tienes que acercar confiadamente para poder mantenerte vivo. Tú te tienes que acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar esa misericordia. Aarón, en cambio, tenía que entrar con miedo y no en todo tiempo. Hermanos y hermanas, ¿de qué manera es que podemos acercarnos al trono de la gracia en todo tiempo? Díganme ustedes. A ver. Exactamente a través de la oración. No te puedes acercar al trono de la gracia para mantenerte vivo allí al lugar santísimo. No te puedes acercar en todo tiempo de otra manera más que a través de la oración. Y el don de profecía lo confirma, se los pongo acá. Jesús dice, conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar ¿qué cosa? Hermanos, ¿y por qué no oramos mucho? ¿Cuántas veces oramos en el día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Sabes que cada vez que oras te metes allí al lugar santísimo? ¿Sabes que cada vez que oras te metes allí al trono de la gracia? ¿Cuánto tiempo pasas metido en el trono de la gracia? ¿Cuánto tiempo pasas metido en el lugar santísimo? Sabes que entre menos horas, menos estás metido allí y por lo tanto no tienes oportuno socorro, no hay misericordia, no hay gracia sobre ti. Oh, hermano, hermana, dice, Jesús conoce las necesidades de sus hijos y le gusta escuchar sus oraciones. Así que si le gusta escuchar sus oraciones, hay, hermano, que proponerse en el día, orar más, tener más comunión con el Señor. Dice que sus hijos se aparten del mundo y de todo lo que pudiera apartar los pensamientos de Dios, y que sientan que están solos con el Señor, que su ojo contemple lo más profundo del corazón y lee los deseos del alma, y que pueden hablar con Dios. Que sientan eso, dice, que hagan eso, que se aparten del mundo y que busquen pasar a solas con Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos en el día? ¿Cuántos problemas nos aparecen en el día?
Y cómo andamos a veces de abatidos, desesperados, que no hayamos qué hacer. Oh, si tan solo nos metemos al lugar santísimo, si tan solo nos metemos al trono de gracia, oh, qué paz, qué socorro el que encontramos allí. Háganlo, dice el Señor. Luego dice, con fe humilde podéis pedir el cumplimiento de sus promesas y sentir que aunque no tenéis nada en vosotros mismos que pudiera serviros para suplicar el favor de Dios, debido a los méritos y la justicia de Cristo, podéis acercaros confiadamente al trono de la gracia. Note, a través de los méritos y la justicia de Cristo, para hallar, dice, socorro en el momento oportuno. Y luego dice, nada puede fortalecer tanto al alma para resistir las tentaciones de Satanás en el gran conflicto de la vida, como buscar a Dios en humildad y presentar delante de Él vuestra alma en toda su indigencia, a la espera de que Él será vuestro ayudador y defensor. Hay personas, hay cristianos que tienen un problema con algún pecado acariciado que no lo quieren, no lo pueden dejar. Quieren dejarlo, pero no pueden. Es triste cuando el cristiano dice, yo no quiero dejar, yo no quiero seguir pecando, no quiero seguir haciendo esto. Pero es una desgracia que siempre lo estoy haciendo. Y a veces no quieren volver a la iglesia, no quieren volver a estudiar la Biblia, no quieren seguir adelante porque se sienten fracasados. Pero hermanos y hermanas, cuando más débiles nos sintamos, cuando más impotentes nos sintamos, cuando más nosotros sentimos que, pues como que queremos hacer lo malo, es cuando más debemos orar, es cuando más debemos estudiar la Biblia, es cuando más debemos ir a la iglesia, porque eso es lo que nos va a dar victoria. Ah, mis hermanos, tenemos nosotros que buscar al ayudador y defensor, y ese es Jesucristo. Con la fe confiada de un niñito, dice, hemos de acudir a nuestro Padre Celestial contándole todas nuestras necesidades. Y dice que siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. La fuente de sabiduría divina es inagotable y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. Oh, dice que podamos tener un deseo consumidor de conocer a Dios por experiencia para llegar hasta la cámara de audiencia del Altísimo, extendiendo la mano de fe y vaciando nuestras almas impotentes sobre aquel poderoso para salvar. Su bondad amante es mejor que la vida. Dios nos cuida, página 20. Así que hermanos y hermanas, cultivemos de ahora en adelante el hábito de orar. Tratemos, hermanos, que todos los días incrementemos nuestros momentos de oración. ¿Cuántos creen que necesitamos esto urgentemente, hermanos? Es necesario hacerlo para así estar allí en el lugar santísimo, allí en el trono de la gracia, alcanzando ese oportuno socorro, esa ayuda, esa victoria para poder vencer toda tentación, todo pecado. Pero volviendo al papel del sumo sacerdote en el día de la expiación, también es de destacar la vestimenta que usaba ese día. ¿Saben que los protagonistas en el día de la expiación eran tres? El sumo sacerdote y los dos machos cabrillos. Y como ya voy a llegar al punto donde se ve lo que Dios quería mostrar con uno de los machos cabrillos, quisiera que nos centráramos, aparte de lo que ya vimos, de que había que hacerlo solo una vez por año y entrar allí al lugar santísimo para expiarlo, para purificarlo, para limpiarlo. Quisiera que ahora nos concentráramos en ese personaje y especialmente en su vestimenta. Vamos otra vez a Levítico 16 y miremos el verso 4.
Y aquí la Escritura nos dice que el sumo sacerdote Aarón, dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así que ese día el sumo sacerdote debía usar una vestidura peculiar, especial. Noten, le llama túnica santa de lino. Esta vestimenta era distinta a la que normalmente usaba. La que normalmente usaba eran unas vestimentas gloriosas. Eran unas vestimentas brillantes como el oro debido a los materiales con que había sido confeccionada. Solo en el día de la expiación tenía que colocarse esto. Una vestimenta diferente. Para que miremos la diferencia de esta que le dice Dios que se tiene que poner ese día de la expiación. Miremos cómo eran las vestimentas que normalmente usaba. Qué tan gloriosas eran. Vamos a leer todo un capítulo, porque aquí hemos venido a leer la Biblia, ¿no es cierto? Vamos entonces a Éxodo 28 y miremos cómo se vestía realmente este siervo de Dios. Éxodo capítulo 28. Y la Escritura nos dice lo siguiente. Está largo el capítulo, pero me encanta esto porque solo en la iglesia es que a veces nos dedicamos tiempo a leer estas cosas tan bonitas. Dice desde el versículo 1 en adelante el capítulo 28. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Pero noten los materiales para hacer esas vestiduras. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme el orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, hará grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
¿Qué material es esto, mis hermanos? Sigamos leyendo. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. 1 hilera de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo. La segunda hilera, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. La tercera hilera, 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista. La cuarta hilera, 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. ¡Wow, hermanos! ¡Qué piedras más preciosas estas! Y luego dice el 21, y las piedras serán, dice, según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral y en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín. Hermanos, otras 2 piedras aquí, Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Oh, mis hermanos, en esas 2 piedras, Urín y Tumín, Dios manifestaba su aprobación o su desaprobación. Si era la del Urín la que brillara, entonces Dios aprobaba lo que le estaban consultando. Si era la del Tumín, la que una especie de sombra se veía, entonces Dios desaprobaba. Imagínense qué cosa la que tenía Aarón en su pecho. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y en sus orlas, esto hermanos, póngale atención, y en sus orlas hará granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Así que se puede imaginar cuando caminaba, cómo se escuchaba, que las campanitas sonaban. Una campanilla, dice el verso 34, de oro y una granada, y otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, es decir, abajo, ¿verdad? Y estará sobre Aarón, dice, cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Así que cuando las campanitas no se escucharan, ¿era señal de qué, hermanos? De que el sumo sacerdote había muerto. El sonido de las campanitas le decía a todos los demás que su sumo sacerdote estaba allá adentro, vivo, haciendo el ministerio de expiación. Luego dice el 36, harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello las palabras que dicen santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino
y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también. Les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ustedes no me dejarán mentir que realmente era una vestidura hermosa. Hasta los colores del santuario tenían esas vestiduras. Pero ¿saben qué vestido de esta manera? El sacerdote estaba representando a Jesucristo, tanto en su gloria divina como también en su justicia y carácter. No digamos su santidad. Hablando de estas vestiduras, el don de profecía dice: las vestiduras del sumo sacerdote eran de una tela muy costosa, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Todo lo relacionado con la vestimenta y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se acercaban a su presencia. Patriarcas y Profetas, página 319. Hermanos y hermanas, Dios demanda que nos acerquemos a Él, sí o no. Pero que nos acerquemos de la manera como Él lo ha prescrito. El gran problema de muchos hoy en día es que en esa demanda del Señor de que hay que acercarnos a Él, se acercan de la forma como ellos quieren. Dios está enseñando aquí cómo deberían acercarse a Él. Las maneras, todo, hermanos, tenía que ver con la gloria de Dios, con su carácter, con su justicia, con su santidad. Hermanos y hermanas, por eso es importante cuando venimos al templo, cuando venimos a un servicio de adoración, es importante, hermanos, que antes de venirnos, hermanos, nos encomendemos a Dios, porque venimos a acercarnos a su presencia. Dígale al Señor: mira, voy a presentarme delante de ti. Tú sabes que he pecado, tú sabes que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, límpiame, purifícame, perdóname, porque voy ante tu presencia. Hermano, hermana, cuando tú vienes aquí, vienes con un concepto elevado de santidad. Tú no vienes aquí a ponerte enfrente de ningún hermano, mucho menos enfrente de ningún pastor. Tú estás frente a nuestro Padre Celestial. Él está aquí, su presencia está aquí. Acerquémonos con confianza, sí, pero de la manera como Él lo ha señalado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote en persona oficiaba en todas las fases del servicio matutino y vespertino con esas vestiduras hermosas, pero cuando ya llegaba el momento del ritual especial de la expiación, allí, hermano, ya no lo hacía con esa vestimenta llena de gloria, sino que entonces se ponía una vestimenta que, como ya leímos, era completamente blanca, de lino. Se le llamaba la túnica santa. ¿Por qué, hermanos, se quitaba todo ese esplendor, toda esa gloria, toda esa magnificencia en su vestimenta para colocarse ahora una túnica blanca de una sola, sin costura? ¿Por qué? ¿Qué significado tenía eso? Oh, hermanos, eso no es otra cosa que un significado de humildad. Y él, como representante de Cristo que era allí,
hermanos y hermanas, no podía simbolizar de otra manera a Jesús, quien cuando estaba en la cruz, dice que cuando le quitaron el manto, mejor echaron suerte sobre él, porque era un manto sin costura, era una túnica. El don de profecía, hablando de esto, de la humildad, dice lo siguiente: al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Así que el simbolismo de aquella túnica santa, según el deseo de toda la gente que acabamos de leer, página 16, era un símbolo de la humildad de Cristo. Miren lo que dice el don de profecía al respecto. Es impactante. Dice: solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Pero noten después de qué. Después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos. Dice el Talmud de los judíos que 7 días antes se metía en un cuarto y ahí a solas reflexionaba sobre su vida y buscaba que verdaderamente estuviera preparado para entrar a ese día de la expiación, donde él iba a ser el protagonista, el representante de Jesucristo. Por supuesto, ellos no dicen el representante de Jesucristo, pero dice que se preparaba con 7 días de anticipación en un cuarto aledaño. Hermanos y hermanas, dice que era algo cuidadoso el preparativo que hacía el sacerdote. Y noten lo que sigue diciendo: y ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad de aquel compartimento, es decir, el lugar santísimo, porque ese lugar, dice, era la morada especial de la gloria visible de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez por año podía mirar allí. El sumo sacerdote, dice, siempre entraba, dice, ¿cómo, hermanos? Temblando. Mientras la gente aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que Dios los bendijera. Frente al propiciatorio, Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote. Si éste permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la gente a menudo comenzaba a aterrorizarse, temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote, la gloria del Señor le hubiera quitado la vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaba en su vestimenta, sentían un profundo alivio. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían que estaba vivo. Y entonces dice, salía el sacerdote, el sumo sacerdote, salía y le daba la bendición al pueblo. Amén, hermanos. Historia de la Redención, página 159. Era de verdad solemnísimo ese momento. Mientras él anduviera con las campanillas sonando, había esperanza allá afuera. No sonaban las campanillas y era señal que Dios no aprobaba al representante del pueblo ante Dios. Y si no aprobaba al representante del pueblo, tampoco aprobaba al pueblo mismo. Era demasiado solemne. Pero retomando el oficio del sumo sacerdote en cuanto a la presentación de los 2 machos cabrillos, vamos a mirar el propósito de eso. Levítico 16. Y veamos aquí los versículos 7 al 10. Levítico 16, versículos 7 al 10. Dice: después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrillos,
una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón sobre los dos machos cabrillos, y hará traer a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Cuál de los dos machos cabrillos moría? El que era ofrecido por Jehová. Ese era el macho cabrillo que moría. Ese era el que podía expiar el santuario de todas las inmundicias, el que podía purificarlo, el que podía limpiarlo de todos los pecados acumulados. El macho cabrillo que hacía la expiación era el macho cabrillo por Jehová. El otro no moría, por lo tanto el otro no fue usado para expiar el santuario. Y póngale atención a esto que estoy diciendo por lo siguiente. Porque hay algunos hermanos evangélicos que dicen que los dos machos cabrillos representan a Cristo, solamente que en sus dos fases. Una cuando muere, dicen, y la otra cuando carga nuestros pecados. Pero no, hermanos. Ya nosotros vamos a mirar a la luz de la Biblia por qué el otro no moría. ¿Qué pretendía Dios enseñar allí? Así que el propósito por el cual los dos machos cabrillos eran traídos ante la presencia de Dios era uno de ellos, para hacer expiación. Pero como los dos eran tan idénticos, había que echar suertes para saber cuál era el que Jehová escogía. Y finalmente, Jehová decía cuál era. Miremos ahora los versículos 15 al 22 de aquí mismo, de Levítico 16. Dice los versículos 15 al 22 lo siguiente. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ya aquí el tabernáculo de reunión, hermanos, se está refiriendo al lugar santo. Cuando en Levítico 16 habla del tabernáculo del santuario y del tabernáculo de reunión, es para distinguir el santísimo del santo. Ahora note el versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Noten todo lo que se está haciendo con el macho cabrillo por Jehová. Ahora dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, ahora hará traer el macho cabrillo vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrillo por el desierto. Como vemos, hermanos, el ritual entonces tenía como propósito mostrar cómo Dios se deshace del pecado. Y también mostrar cómo Él se deshace del principal instigador del pecado.
Pero para eso había que desenmascararlo delante de todo el pueblo. Y he allí entonces la justificación de echar suertes. El Talmud de los judíos dice que los dos animales tenían que ser bien parecidos para que se justificara el echar suertes. Y así nosotros vemos, hermanos, que al desenmascarar el Señor al macho cabrillo que no se ofrecería en sacrificio, prácticamente él estaba desenmascarando al principal instigador de los pecados que Israel había cometido durante el año. Dios, en la celebración del día de la expiación, estaba mostrando, repito, cómo él se deshace del pecado y también de su principal instigador. Es por eso, hermanos, que se ha identificado al macho cabrillo por Azazel como representante de Satanás. Si el macho cabrillo por Jehová, que purificaba, que limpiaba el santuario de las inmundicias, representaba a Cristo, el de Azazel no podía representar a otro más que a Satanás. Ahora, Azazel significa Dios fiero. Y no podría, por lo tanto, ser un símbolo de Cristo, sino solamente del demonio. Pero no falta los que dicen que ese otro macho cabrillo por Azazel representa a Cristo. No falta que salgan con el argumento de: pero ¿no estás mirando que los dos machos cabrillos eran limpios? ¿Cómo podría Dios utilizar un macho cabrillo limpio como símbolo para Satanás? ¿No debería en todo caso mejor haber traído un macho cabrío y un cerdo? Pues el cerdo al final es un animal inmundo y podría estar a tono con la manera como Satanás opera. Oh, mis hermanos, pero se les olvida también a los que vienen con ese argumento de que tenía que ser así, representar a Satanás con un macho cabrillo limpio, porque es un símbolo de lo que realmente un día fue Satanás. Un ángel bello, un lucero de la mañana, un lucero que resplandecía. Alguien, hermanos, quien fue limpio como ese macho cabrillo, hasta que se halló en él la maldad. ¿Acaso no lo dice así el libro de Ezequiel? Vamos a Ezequiel capítulo 28 y leamos versículos 12 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Y de paso, aquí Tiro es un símbolo de Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, el rey de Tiro, perdón, es un símbolo de Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y para que vean que no está hablando del rey de Tiro terrenal, sino un símbolo de Satanás, le dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos después del día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Como ustedes pueden ver, hermanos, el origen del diablo se dio cuando Lucifer, quien había sido creado perfecto en todos sus caminos, quiso ocupar el lugar de Dios. Siendo que no tenía razón para hacerlo, finalmente fue expulsado del cielo. Isaías 14 lo dice de otra manera. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 13. Isaías 14, versos 12 y 13 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y así nosotros miramos que el profeta dice: oh, cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Hermanos, es inconcebible, es inexplicable cómo, viviendo en la presencia de Dios, Lucifer, cómo habiendo sido creado perfecto y lleno de hermosura, cómo siendo honrado sobre todos los demás ángeles, ¿cómo es posible, hermanos, que él todavía pretendiera la gloria de su creador? La verdad, es imposible de entenderlo. Por eso dice la expresión: oh, cómo caíste del cielo. Hermanos y hermanas, tristemente sucedió esto en la historia, y por eso es que no deberíamos esperar que se representara a Satanás allá en el día de la expiación con un animal impuro, porque allí estaba siendo puesto delante de todos como un día fue creado, limpio. Por supuesto, cuando ya se le pone sobre su cabeza todas las inmundicias acumuladas en el santuario por los pecados de los israelitas, allí él entonces se convierte en un animal desgraciado. Allí nosotros vemos, hermanos, que está bien justificado el simbolismo de un macho cabrío limpio. Por otro lado, para los que dicen: ¿por qué mejor el Señor escogió un cerdo para representarlo o un animal inmundo? Simplemente, hermanos, los que dicen eso son presas de aquel engaño que el diablo ha metido en el mundo, de hacer que la gente lo mire así, como algo asqueroso, como algo inmundo, olvidándose de que él se disfraza como ¿qué cosa? Como ángel de luz. Ese, hermanos, macho cabrillo limpio está bien adecuado para simbolizar a Satanás, ese que es mandado al desierto, ese que es por Azazel, porque así como se desenmascara echando la suerte solamente por Jehová y que Jehová determine, así también, hermanos, en el mundo, cuando él se disfraza como ángel de luz, el único que lo puede desenmascarar es nuestro Dios. Por eso el diablo muchas veces nos gana, porque él se nos presenta de la manera que nosotros no esperamos. La gente lo espera ver que se aparezca allí con cuernos, con cola, con ojos todos rojos, mientras que él se les va presentando a través de una mujer bonita, a través de un hombre guapo, a través de un buen negocio ilícito. Así él se presenta. Pues dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Así que, hermanos,
el ritual de los dos machos cabrillos, nos dicen que solo Dios podía desenmascarar al diablo en aquella ocasión. Habiendo sustentado hasta aquí la razón del símbolo, surge la pregunta: ¿qué sentimientos experimentaban los israelitas cuando miraban al macho cabrillo por Azazel que era llevado al desierto? ¿Qué sentimientos? A ver, ¿qué sentimientos ustedes piensan que ellos experimentaban? ¿Tristeza? Alegría, exactamente. Sentimiento de liberación. Ahí va cargando toda mi culpa. Ahí va cargando todas mis inmundicias. El santuario ha quedado limpio. El mal está siendo llevado lejos. Había, hermanos, un sentimiento de liberación. ¿Por qué? Porque eran liberados de la carga del pecado. Y ahora esa carga era llevada lejos. Yo creo que si hay alguien que lo refleja bien es David. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, el versículo número 12. Salmo 103, verso 12, nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué hermosa esta declaración, hermanos. Tan lejos pone Dios nuestras rebeliones cuando las perdona, que esas rebeliones no les queda tiempo para volver. Así como el macho cabrillo por Azazel llevaba lejos al desierto los pecados cuando eran perdonados, así, hermanos, ocurre cada vez que Cristo nos ha perdonado. Cuando usted viene al Señor y le confiesa su pecado y le pide perdón, Él lo perdona y pone tan lejos de usted esos pecados de manera que no vuelvan. El profeta Jeremías lo dice de otra manera, capítulo 50, versículo 20. Vamos a Jeremías, capítulo 50, versículo 20. Jeremías capítulo 50, verso 20, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Como ustedes pueden ver, el profeta dice: no aparecerán. En otras palabras, el perdón de los pecados que aquí se promete, hermanos, habría seguido al arrepentimiento sincero y al reavivamiento espiritual, de tal manera que no existirían más esos pecados. Los pecados, hermanos, no habrían de repetirse si Israel hubiera verdaderamente experimentado un arrepentimiento genuino. Aquí nosotros vemos lo que Dios promete cuando nos perdona. Tú buscas los pecados y ya no los hallas. ¿Te acuerdas cuando estaba aquella mujer que la habían sorprendido cometiendo el pecado de adulterio? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Dónde están?, le dijo, los que te condenan. Y no estaban allí. Pues ni yo te condeno, le dijo. Vete y no peques más. Así como ella ya no miró a ninguno que la condenaba, así nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos de verdad, cuando le confesamos al Señor nuestro pecado, Él nos perdona y ese pecado no está más allí. Miren, hermanos, así como era llevado a través del macho cabrillo vivo todos los pecados bien lejos, repito, de manera que no tenían tiempo para volver, así ocurre con nosotros. Pero ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que cuando el Señor nos perdona, pone tan lejos los pecados de nosotros que ya no tienen tiempo de volver, pero de todas maneras nosotros los vamos a buscar.
Miren qué cosa. Nosotros los andamos buscando. Ahí anda el hombre buscando a la mujer con la que siempre anda siendo infiel. Él anda buscando. Dios le perdonó, allí en la Santa Cena se reconcilió, pero después de la Santa Cena, ahí anda buscando la mujer al hombre para otra vez pecar. Dios te perdonó ese pecado, te lo puso lejos. ¿Por qué tienes tú que andarlo buscando, hermano, hermana? Si el macho cabrillo al desierto lo llevaba lejos para que no regresaran, ¿por qué tenemos nosotros que andar buscando lo que el diablo ya se llevó, ya se puso sobre él, porque Cristo ya nos ha perdonado? Hay que entender esto, hermanos. Y de verdad, gocémonos en el perdón de Dios. Creamos en el perdón de Dios. Aceptemos el perdón de Dios. Creámoslo por fe. Si el diablo te dice, no te ha perdonado. No te ha perdonado. ¿Cómo? Como un hermano dijo el otro día, es que he hecho tanta maldad, pastor, que siento que es muy fácil esto. Yo quiero un castigo, decía, yo quiero un castigo. Muchacho, dije, ¿para qué quieres castigo? Mejor quiere la misericordia del Señor. Porque si te viene un castigo, ¿qué tal si te mueres? Hermanos y hermanas, cuando vengan ustedes a pedirle perdón al Señor, crean que Él abre sus brazos y los recibe. Y acepten ese perdón. Y si Satanás les insinúa, no te ha perdonado, tú dile que el Señor te reprenda, porque sí me ha perdonado mi Jesús. Oh, hermanos, cuán importante es entender esto. El don de profecía, mire lo que dice. El perdón de Dios, dice, no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es decir, hermano, te libera de eso. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Discurso Maestro Jesucristo, página 97. Y sigue diciendo: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es, bueno, esto es el mismo. Voy a seguir leyendo. Si dais arrepentidos, dice, un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador. Y el Señor dice: quítenle esas vestimentas viles. Fe y Valor, página 131. Y así, con estas promesas, nosotros miramos, hermanos, cómo el simbolismo del macho cabrillo, ese por Azazel que era llevado al desierto, hermanos, esto era prácticamente una liberación completa de toda la culpa acumulada a lo largo del año. Pero para cerrar este mensaje, no puedo dejar de leer lo que también estaba tipificado allí y que ocurrirá en el tiempo final. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos y hermanas, cuando esto ocurra, prácticamente estará toda la culpa siendo llevada solamente por Satanás. Ya aquí se habrá traspasado todas las inmundicias acumuladas en el santuario celestial, todos los pecados acumulados allá por parte nuestra y que Cristo está expiando, ya para entonces se habrán colocado sobre Satanás y quedará allí atado, dice, por 1000 años. El don de profecía viene ahora y hace la analogía, hermanos, de lo que ocurrió allá con el macho cabrío vivo y lo que va a ocurrir con Satanás después que hayamos ido con Cristo, o cuando hayamos ido con Cristo 1000 años al cielo. Dice, el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a la que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado, es decir, que no puede seguir tentando más. No queda nadie, dice, en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina, que por tantos siglos fue su único deleite. Maranata, el Señor viene, página 317. Así como ese macho cabrillo vivo llevado al desierto no podía regresar, así también Satanás no podrá seguir tentando a nadie para pecar después que Cristo haya venido a libertar a sus hijos. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Se vio, dice además, que mientras la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío vivo simbolizaba ¿a quién? A Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. Cuando Cristo, dice, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración, también, dice, los va a poner sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. El macho cabrillo, dice, era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Pues así también Satanás, dice, será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Así está escrito en Cristo en su santuario, página 97. Y sigue diciendo, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo se concluirá quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio típico, es decir, en el día de expiación que hemos estado viendo, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrillo, símbolo de Azazel. Y esta es la razón por la cual le puse a nuestro estudio el castigo final de Satanás, porque eso es lo que está representado en el ritual de los dos machos cabrillos. Ahora, hermanos, mientras se está llevando a cabo el día de la expiación en el santuario celestial, un día de la expiación que comenzó en el año de 1844, oh hermanos, mientras eso se está llevando allí, anhelemos de todo corazón que cuando el Señor tome nuestro nombre, estemos tan a cuentas con Él, y habiendo ya confesado sinceramente nuestro pecado, de manera que el Señor no lo deje sobre nosotros, sino que lo ponga sobre, otra vez, el macho cabrillo por Azazel, en este caso, Satanás. Anhelemos, mis hermanos, de que todos nuestros pecados se pongan sobre el originador de ellos.
Mis hermanos, solo entonces es que irán tan lejos de nosotros que podremos decir como el profeta Miqueas, que nuestros pecados han sido echados a lo profundo de la mar. Vamos a leer esa hermosa palabra en Miqueas 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En otras palabras, mis hermanos, las profundidades del mar son un símbolo también de el demonio, y hacia allí serán lanzados nuestros pecados. En otras palabras, serán, hermanos, puestos sobre el principal instigador. Hoy por hoy nuestros pecados no están en lo profundo del mar, están en los registros celestiales. Pero cuando el Señor termine el día de la expiación, quitará todos esos pecados del santuario celestial y los colocará nuevamente sobre aquel que ha sido su principal originador. Hermanos y hermanas, entonces se le dirán estas palabras, se las pongo. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra le pregunte a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Conflicto inminente, página 16. Entonces, hermanos, entenderemos para qué completamente vino Jesús a este mundo. Y es para lo que dice el apóstol Juan. Y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La Escritura dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el apóstol: el que practica el pecado. Y yo les pregunto, ¿qué es pecado? Hermanos, si nosotros transgredimos la ley de Dios, estamos en pecado. El que practica el pecado, el que transgrede la ley de Dios, el que practica constantemente transgrediendo la ley de Dios, está en pecado y por lo tanto, dice, es del diablo. Pero lo más bonito de este texto es que para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. Hermanos y hermanas, así como el macho cabrío por Jehová, símbolo de Jesús, una vez por año deshacía las obras del diablo acumuladas allá en el santuario terrenal y se las ponían al otro macho cabrillo por Azazel. Así también, hermanos, al final del día de la expiación en el santuario celestial, todas las obras acumuladas de Satanás por causa de los pecados cometidos de nosotros, finalmente todas otra vez Jesucristo las pondrá sobre el principal instigador. Si el que practica el pecado es del diablo, pero para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, y las deshizo allí en el día de la expiación, y el pueblo de Israel miraba cómo se deshacían. Así también, hermanos, se van a deshacer en el tiempo final y para siempre. El punto aquí es que si Cristo es el único que puede deshacer las obras del diablo, ¿qué tú quieres con Cristo? ¿Qué tú vas a hacer de Cristo? ¿Qué tú has hecho de Cristo? Solo Cristo puede deshacer las obras del diablo. Solo Cristo puede deshacer los malos pensamientos. Solo Cristo puede deshacer las malas miradas.
Solo Cristo puede deshacer las malas habladas. Solo Cristo puede deshacer nuestras malas obras. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. De manera, hermanos, que echemos nuestra suerte con Cristo. Aceptemos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Mantengámonos con Cristo, permanezcamos con Cristo, porque solamente Él puede deshacer las obras del enemigo. Pregunto en esta hora, habiendo entendido cómo Dios se va a deshacer del pecado y su principal instigador, habiendo entendido esto, te pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran que Cristo les liberte del pecado? ¿Cuántos de ustedes quisieran, hermanos, de ahora en adelante no solo ser libres del pecado, sino obtener cada día la victoria sobre el pecado? Eso solo lo puede dar Jesucristo. De manera que quédense con Cristo en su corazón y vivan siempre para Él. Que Dios les bendiga. Como hemos cantado, un día grande viene. Y ese día grande va a ser cuando se tome nuestro nombre allí, en el día de la expiación que se está llevando a cabo. Cuando se tome nuestro nombre, un fallo se va a dar. O somos colocados del lado de los salvados o del lado de los perdidos. Es tan necesario que estemos a cuentas con el Señor para ese día grande y que estemos tan de la mano con Jesús a partir de ahora para que seamos colocados del lado de los salvados. Vamos a orar por eso. Amante Dios y Padre, así como el día de la expiación terrenal era un día grande, porque era el día cuando quedaban reconciliados o perdonados tus hijos que habían pecado. Oh Señor, habiendo ellos confesado sinceramente sus pecados, ellos tenían la esperanza ese día de ser reconciliados contigo. Y al mirar, Padre, todo lo que se hacía con esos machos cabrillos, sin duda ellos experimentaban un gran gozo y alegría de ser libres. Es por eso que después venían y celebraban con gozo la fiesta de las cabañas. Se deleitaban, Señor, porque habían sido completamente perdonados. Oh Señor, así ahora nosotros anhelamos que suceda con nuestro caso. Porque sabemos, Señor, solemnemente que estamos en este día de la expiación que ya lleva varios años. Y que en algún momento, Padre, de la misma forma se ha de decidir respecto a nuestro nombre. Nos entregamos a ti ahora. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. De tal manera que cuando nuestro nombre sea tomado, seamos colocados del lado de los que se han de salvar para siempre. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida y que todas nuestras culpas sean hoy quitadas de nosotros, puestas sobre el principal instigador. Y, Señor, que nos gocemos en tu gracia y que contigo seamos más que vencedores para no volver a pecar. Gracias, Padre, lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.